Ravi era un joven que trabajaba como mecánico en un pequeño barco comercial. Su vida era simple. Pasó la mayor parte de su tiempo reparando motores, revisando cables y asegurándose de que los sistemas del barco no fallaran durante viajes largos. La obra no fue fácil, pero lo mantuvo ocupado y disfrutó del silencioso zumbido de las máquinas, más que la charla ruidosa de la gente. La nave acababa de llegar a una gran estación espacial que flotaba como un resplandor. Rueda entre las estrellas. La estación era enorme con brazos largos que giraban lentamente, creando gravedad para las personas dentro. Cientos de barcos atracaron a su alrededor. Comerciantes, viajeros y diplomáticos de muchos mundos vinieron aquí para comerciar y encontrarse. Para Ravi, fue solo otra parada para vuelva a llenar los suministros y revise los motores. Pero siempre sintió curiosidad por los extraños seres que caminaban por estos pasillos. Después de terminar sus reparaciones, Ravi decidió dar un paseo corto. Quería estirar las piernas y ver más de la estación. Su capitán le había dicho a la tripulación que se quedara cerca del área de atraque, pero Ravi, con su curiosidad habitual, vagó más lejos. Siguió luces brillantes en carretillas anchas, pasando por tiendas llenas, con cristales brillantes, puestos de comida vendiendo platos humeantes y comerciantes gritando en idiomas que no podía. Entiende. Mientras caminaba, notó que la multitud comenzaba a cambiar. Menos comerciantes y más guardias se pararon en esta parte de la estación. Su armadura parecía pesada, sus rostros serios. Ravi se dio cuenta demasiado tarde de que había entrado en un área que parecía restringida. Antes de que pudiera darse la vuelta, se abrió una gran puerta. Adelante. De él, voces curiosas resonaron desde adentro. Él dudó, pero luego dio un paso adelante. El salón interior era amplio y luminoso, decorado con pancartas que mostraban extraños símbolos. En el centro había figuras altas vestidas con túnicas sueltas. Sus ojos brillaban débilmente. Sus colores de piel variaban desde plateado a verde pálido, y sus movimientos eran lentos y elegantes. Ravi se congeló. Estos no eran simples viajeros. Eran líderes, quizás nobles de casas poderosas. Entre ellos se encontraba una figura que llamó toda la atención. Ella era alta, su piel de un tono azul profundo que brillaba como el cielo nocturno, como una corona. Las crestas se levantaron de su cabeza, y sus largas túnicas brillaban como tejidas a la luz de las estrellas. Sus ojos eran agudos pero tranquilos y cuando habló, el pasillo cayó. Silencio. Ella era la reina alienígena Sura, gobernante de uno de los imperios más grandes de esta parte del espacio. El corazón de Ravi late más rápido. Él sabía que debía irse antes. Cualquiera se fijó en él. Pero antes de que pudiera moverse, la mirada de la reina se volvió hacia él, sus ojos fijos en los suyos, y él. Hall pareció quedarse quieto. La reina dio un paso al frente, su presencia llenando el espacio con un poder silencioso. Los nobles. Se volvió para ver a quien miraba y los susurros comenzaron a extenderse. Un humano sencillo vestido con uniforme de mecánico. Se quedó congelado en el borde del pasillo. Sura lo estudió durante un largo momento. Entonces, con una voz que era tranquila, pero llevado. Espera, habló ella. Humano, eres inmundo. Las palabras resonaron en Ravi. Orejas. Él no entendió lo que ella quería decir. Su garganta se sentía seca y su mente corrió. Él quería responder, pero ¿qué podía decir? Él era solo un mecánico, no un diplomático o guerrero. ¿Por qué un reina hablar con él en Alabi logró tartamudear? No comprendo. Mi reina. Una oleada de sorpresa atravesó a los nobles. Algunos parecían divertidos. Otros fruncen el ceño, pero Sura no movió los ojos. Lejos. Inclinó ligeramente la cabeza como si lo estuviera midiendo. Sin reclamar, repitió. ¿No perteneces a ninguna casa? ¿No estás bajo protección? Ravi parpadeó. Las palabras tenían poco sentido para él, pero él sacudió la cabeza lentamente. No pertenezco a nadie. Trabajo en un barco comercial. Solo estoy yo mismo. El salón se llenó de murmullos bajos. Los ojos de la reina se suavizaron, casi como si hubiera esperado esto. Responde por un breve segundo. Ravi pensó que veía algo parecido a interés en ella. Miró fijamente, aunque no podía entender por qué. Uno de los nobles dio un paso al frente, con la voz aguda. Mi reina, él es solo un humano, un trabajador de los muelles. Tales seres no deberían quedarse aquí.
Sur levantado. Su mano, y el silencio volvió de inmediato. Ella no apartó los ojos de Rabi. Déjalo, dijo en voz baja. Él ha respondido. Sin embargo, el noble dio un paso atrás. Su expresión no estaba complacida. Rabi sintió una oleada de alivio a pesar de que estaba todavía confundido. ¿Por qué la reina siquiera se fijaría en él? ¿Por qué hizo tal búsqueda? El guardia se acercó a él haciéndole gestos para que abandonara el pasillo. Rabi se inclinó rápidamente. Su corazón seguía latiendo aceleradamente y siguió al guardia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, dejó escapar un largo suspiro. Sus manos temblaban y su mente repetía el momento una y otra vez. La reina de un imperio lo había mirado, le había hablado. Y le preguntó si no era reclamado. Regresó al área de atraque donde su capitán lo regañó por alejarse. Pero Rabi apenas podía oír las palabras. Sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Qué significaba no reclamado? ¿Por qué le preguntó la reina? ¿Él esa pregunta más tarde? Cuando se sentó con otros miembros de la tripulación, les preguntó si alguna vez habían escuchado la palabra. Uno de los trabajadores mayores que habían viajado demasiadas estaciones asintieron lentamente en algunos imperios. El trabajador explicó, no ser reclamado significa que no tienes alianza, ni familia. Número para protegerte. Significa que estás solo. Para ellos, es un peligro. Cosa. Una no reclamada se puede tomar, comprar o usar. Pero si alguien poderoso te reclama, entonces estás a salvo bajo su nombre. Rabi frunció el ceño. Pero, ¿por qué? ¿La reina me pregunta algo así? No soy nadie importante. El trabajador se encogió de hombros. Las reinas no hablan sin razón. Sí. Ella preguntó, significa que vio algo. Ten cuidado, Rabi. Atención de tales. Gobernar es un regalo, pero también puede ser una carga. Esa noche, Rabi no pudo dormir. Yacía despierto en su pequeña litera, mirando al techo. Al escuchar las palabras de la reina una y otra vez, humano. ¿No eres reclamado? Se susurró a sí mismo, ¿por qué estoy tan lejos? En sus aposentos privados, la reina Sur también se sentó en pensamiento. La imagen del mecánico humano permanecía en su mente. Algo sobre sus ojos honestos y su respuesta inquebrantable tenía. Llamó su atención. Ella había visto a guerreros inclinarse ante ella. Noble plan a su alrededor. Pero este simple humano tenía. Permanecía con confusión, pero también con una fuerza silenciosa. Cerró los ojos y se susurró a sí misma, sin reclamar, pero no. Débil. Y con ese pensamiento, los primeros hilos de un extraño vínculo habían comenzado a formar. A la mañana siguiente, el barco comercial se preparó para salir de la estación. Rabi revisó los motores como de costumbre, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La pregunta de la reina aún resonaba en su cabeza. Él trató de apartarlo, pero no importaba cuánto trabajara, volvió de nuevo. Y otra vez. Cuando el capitán dio órdenes, Rabi la siguió en silencio. Él no dijo alguien más sobre lo que sucedió en el pasillo, pero las palabras se difundieron rápidamente en las estaciones. Para cuando el barco se desacopló, los traidores ya estaban susurrando sobre el humano que había llamado la atención de la reina. Algunos dijeron que la reina lo eligió para su servicio. Otros se rieron y dijeron que fue un error, un simple trabajador equivocado. El propio Rabi no sabía qué creer. Él solo sabía que su vida se sentía diferente ahora, como si una puerta se hubiera abierto en alguna parte, esperando a que él pasara. Pasaron los días mientras el barco viajó hacia su próxima parada. La tripulación habló menos con él ahora. Algunos tenían curiosidad, otros celos. Un trabajador, un hombre alto llamado Narim bromeó, cuidado, Rabi. Pronto llevarás una corona y olvídate de nosotros. Los demás se rieron. Pero Rabi no lo hizo. Él solo sonrió débilmente y se fue. De vuelta al trabajo. Murió de noche. Volvió a preguntarle al trabajador mayor sobre la palabra no reclamado. El hombre explicó más despacio. Esta vez, viendo los ojos inquietos de Rabi y el imperio de la reina Sur. Cada ser pertenece a una casa. Una casa puede ser una familia, un clan o un estandarte noble. Ser reclamado significa que estás a su nombre. Significa que ellos te protegerán, te guiarán y, a cambio, tú les servirás con lealtad. Pero no ser reclamado es diferente. Te queda solo un poco de respeto. Se dice que una persona así es libre,
pero muchos lo ven como debilidad porque nadie se sostiene. A tu lado si llega el peligro. Rabi escuchó atentamente. Las palabras se hundieron profundamente en sus pensamientos. Preguntó en voz baja. Y. Si una reina pregunta sobre esto, ¿qué significa que el hombre dio una pequeña sonrisa? Significa que Queen está pensando en algo muy raro. Que un gobernante pregunte si usted no es reclamado significa que ella lo es. Considerando darte su nombre. Su protección. Tal oferta es poderosa, pero también peligrosa. Si ella te reclama, entonces estás atado a su mundo para siempre. Rabi volvió a quedarse despierto esa noche. Mirando fijamente. En las paredes de su pequeña litera, pensó en los ojos de la reina, tranquilos pero buscando en su voz cuando repetía. La palabra, ¿por qué él? ¿Por qué no uno de sus nobles o un guerrero fuerte? ¿O un inteligente? ¿Diplomático? ¿Por qué? Un simple mecánico que arregló cables rotos, tuberías con fugas atascadas, barco comercial llegó a otro. Estación más pequeña que la anterior. Mientras el capitán manejaba los negocios, Rabi salió para despejar su mente. La estación era más silenciosa, con menos alienígenas. Encontró un pequeño puesto de comida y se sentó con un plato de sopa caliente. Escuchando la charla a su alrededor, a los comerciantes sentados cerca, hablando en voz baja. Rabi no quiso escuchar, pero sus palabras llamó su atención. ¿Escuchaste a la reina de Sura hablar con un humano en la gran estación? Uno dijo, sí, lo escuché. El otro respondió, dicen que ella preguntó si él no era reclamado. El primer comerciante bajó aún más la voz. Si ella reclama, él cambiará muchas cosas. Algunos nobles no lo aceptarán. Ellos ya temen su fuerza. Darle a un humano su favor lo pondrá inquieto. Rabi. Las manos se apretaron alrededor de su cuenco. Ahora se dio cuenta de que la pregunta no era pequeña. No fue solo un paso. Pensamiento. Tenía peso, y la gente de todas las estrellas hablaba de ello. Regresó al barco, con la mente más pesada que antes. Cuando llegó a su litera, encontró un mensaje esperándolo. Eso. Estaba sellado con un símbolo que nunca había visto. Curioso, lo abrió. Las palabras. Brillaba en la pequeña pantalla. Rabi, mecánico del barco comercial Starwind. Se les pidió encontrarse con la reina Sura en su embarcación. No se aconseja negarse. El corazón saltó. La propia reina lo había llamado de nuevo. Mostró el mensaje al capitán, que parecía preocupado. He impresionado. Debes irte, dijo el capitán. Pero ten cuidado. No hables. Sin pensar. Las palabras de una reina pueden elevarte a las estrellas o arrojarte a las sombras. Al día siguiente, un transbordador desde. Llegó el barco de la reina. Era elegante y plateado, custodiado por soldados altos y armadura oscura. Rabi entró con pasos nerviosos. La lanzadera lo llevó rápidamente a través del espacio hasta su gran. El barco apareció a la vista. Era enorme, con forma de media luna, su superficie brillaba con luz azul cuando entraba. Los pasillos eran grandes y tranquilos. Los guardias lo llevaron a una cámara donde la reina Sura estaba sentada en un asiento elevado, con los ojos tranquilos mientras. Antes. En el momento en que él entró, ella despidió a los guardias, dejando solo él. Dos de ellos en la amplia sala. Rabi, dijo, pronunciando su nombre como si estuviera probando su sonido. ¿Todavía te preguntas sobre mi pregunta? Rabi se inclinó torpemente. Sí, mi reina. Yo no. ¿Entiende por qué preguntaste? Solo soy mecánico. No soy importante. Los ojos de Sur. Lo estudié de cerca. La importancia no se mide por títulos. No eres reclamado. ¿No es así? Rabi asintió lentamente. Sí, no pertenezco a ninguna casa. Solo sirvo a mi nave. La reina se inclinó hacia adelante, su voz más suave ahora. En mi mundo, para ser no reclamado es tanto peligro como fortaleza. El no reclamado camina solo, sin escudo, sin estandarte. Sin embargo, tal persona también es libre, no está atada por las cadenas de tradición. Te paraste en mi pasillo y, aunque tenías miedo, no te escondiste detrás de palabras falsas. Eso es raro. Rabi sintió que su pecho se tensaba. Él quería hablar. Pero no llegaron las palabras. La reina. Continuado. Te pregunté si no eras reclamado porque veo algo en ti, algo diferente. Mi imperio es fuerte, pero se vuelve pesado con las viejas costumbres.
Los nobles se aferran a las reglas y al orgullo. Solo ven linajes y estandartes. Pero veo en ti el coraje de un camino diferente, un camino humano, simple pero. Sarp. Sus palabras llenaron a Ravi de orgullo y miedo. ¿Por qué iba a haber tal cosas en él? ¿Qué podría ofrecerle a una reina de los ojos de Starur suavizados? No te reclamo ahora. Esa elección no es aún hecho. Pero debes saber esto, Ravi de la tierra. Ya no eres invisible. Los nobles. Te vigilaré. Algunos pueden ponerlo a prueba, y usted debe decidir por sí mismo si permanecerá sin reclamar o si aceptará protección cuando se le ofrezca. Ravi Boat de nuevo. Sus pensamientos pesaban, su corazón latía aceleradamente. Él dejó el cámara con más preguntas que respuestas. Sin embargo, una cosa era cierta. Su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras el transbordador lo llevaba de regreso, Ravi susurró para sí mismo, sin ser reclamado, pero no inadvertido. Ravi se sentó en silencio en la pequeña lanzadera mientras lo llevaba de regreso a su nave. Las palabras de la reina se repitieron en su mente como un eco interminable. Ella le había hablado con voz tranquila, pero ella. El significado era pesado. Ella no lo había reclamado, pero no lo había despedido. Tampoco. En cambio, ella lo había dejado con preguntas que ardían dentro de él. ¿Cuándo? El transbordador atracó, el capitán estaba esperando. El hombre mayor estudió el rostro de Ravi y vio el peso en sus ojos. ¿Ella te habló, capitán?, preguntó Dot. Ravi asintió lentamente. Sí, pero no sé qué hacer con eso. Ella dice que no soy reclamado. Ella dice que sus nobles me vigilarán. El capitán frunció el ceño. Entonces debes tener cuidado. El interés de una reina puede ser una bendición, pero también puede generar enemigos. Hay quienes no querrá ver un ascenso humano en sus ojos. Ravi entendió. Regresó a su trabajo, tratando de concentrarse en los motores y sistemas, pero sus pensamientos vagaban. Por primera vez en su vida, se sintió notado. Él siempre había sido un simple trabajador, alguien que mantenía el barco en funcionamiento, pero rara vez se lo veía. Ahora aún. La reina de las estrellas lo había mirado como si importara. Días después, llegó otro mensaje. Fue breve pero claro. La reina lo había convocado de nuevo. La tripulación se sorprendió y se difundieron susurros. Rápido. Naren, el trabajador alto, sonrió. Cuidado, Ravi. A este ritmo, lo harás. Termina usando su corona. Pero debajo de la broma, incluso Naren parecía inquieto. Ravi abordó el transbordador una vez más, con el corazón firme pero inseguro. Cuando él, al llegar al barco de la reina, fue conducido de nuevo a su cámara. Esta vez, hubo, sin nobles, sin guardias, solo la reina Sur sentada en su trono como una silla. Siéntate. Ella dijo suavemente, señalando un lugar cerca de ella. Ravi obedeció, aunque se sentó rígidamente, inseguro de la forma correcta de actuar. La reina lo estudió durante un largo momento. Luego preguntó, ¿sabes por qué te hablo de nuevo? Ravi negó con la cabeza. No. Mi reina, no lo entiendo. Los ojos de Sur se ablandaron. Porque así lo deseo. Con demasiada frecuencia estoy rodeado de voces que buscan poder o favor. Cada palabra que escucho tiene un significado oculto. Pero cuando hablas, no hay máscara. Hablas como eres. Eso es raro entre los gobernantes e incluso raro entre nobles. Ravi se abrigó la cara. No soy noble. No tengo grandes conocimientos o habilidad. Solo arreglo máquinas. Sin embargo, respondes con honestidad, respondió Sur. La honestidad tiene más peso que las mentiras inteligentes. Por un momento, el silencio llenó la cámara. Ravi no supo qué decir. Pero podía sentir que la reina hablaba en serio. Ella lo veía no como un trabajador o un extraño, sino como alguien que valía la pena. Su tiempo. Después de una pausa, Sura volvió a hablar. Mi imperio es fuerte, pero lo es. No inquebrantable. Hay quienes susurran contra mí. Algunos creen que no debería gobernar. Otros se preparan. Sombras. A mis espaldas. Necesito aliados que no carguen con las cadenas del orgullo de mi pueblo. Por eso hago preguntas que otros no entienden. Ravi la miró, inseguro. ¿Pero por qué yo? Soy humano. No tengo poder aquí. Ni siquiera soy parte de tu imperio. Curva de labios de Sur. Ligeramente, casi como una sonrisa.
Eso es exactamente por qué. No eres parte de la juegos que juegan. Estás fuera del círculo. No reclamado por la tradición, ya ves. Las cosas con un ojo diferente, y a veces un exterior puedo ver más claramente que uno encuadernado por dentro. Sus palabras. Golpeó profundamente a Ravi. Nunca se había considerado importante. Sin embargo, aquí había un Quinn diciéndole que su lugar fuera de su mundo le daba una especie de fortaleza. Sura se levantó de su asiento y caminó más cerca. Ella era alta, su presencia casi abrumadora, sin embargo, sus pasos eran agraciado. Ella se paró frente a él, mirando hacia abajo con ojos tranquilos. Dime, Ravi. Preguntó en voz baja. ¿Me temes? ¿El corazón de Ravi se aceleró? Tragó saliva y respondió honestamente. Sí, mi reina. Pero también te respeto. La reina asintió con la cabeza. Lentamente, como si ella lo aprobara. El miedo es natural. El respeto es elegido. Tú eliges. Con tu propia voluntad. Eso es bueno. Ella dio un paso atrás, volviendo a su asiento. Y no te reclamaré ahora. Pero yo te vigilaré y tú elegirás tu propio camino. Quizás te lleve de vuelta a mí. Quizás no, pero sepa esto. Ya no eres invisible. En el momento en que te pregunté esa pregunta, tu vida cambió. Ravi inclinó la cabeza. Él no podía discutir con sus palabras. Él ya lo sentía. Su vida había cambiado. Aunque él aún no lo sabía. ¿A dónde conduciría? Dot cuando salió de la cámara, llevaba una extraña mezcla de sentimientos, miedo, orgullo y una chispa de algo que no pudo nombrar. De vuelta en su barco comercial, los días pasaban en silencio. Pero Ravi notó que la gente lo miraba. Diferente ahora. Incluso la tripulación, que alguna vez se burló de él, ahora lo trató con un toque de precaución. El capitán lo observó de cerca, como esperando que revelara alguna fuerza oculta. Ravi trató de ignórelo y concéntrese en su trabajo, pero en el fondo sintió las palabras de la reina, moldeando sus pensamientos. Él no fue reclamado, sí, pero ¿era esa verdadera debilidad, o era? ¿Es otra noche? Mientras la nave viajaba por el espacio silencioso, Ravi se paró cerca de la ventana de observación. Las estrellas se extendían sin cesar, brillando como el frío. Incendios. Pensó en el imperio de la reina, en sus nobles y en sus ojos. Cuando habló con él por primera vez, se preguntó si podría tener un lugar más allá de las máquinas y los cables. Mientras tanto, muy lejos, en su gran embarcación, la reina Sur se sentó en silencio. Sus asesores la trajeron informes interminables, pero sus pensamientos derivaron hacia la mecánica humana. Ella recordó su voz honesta y firme. Cas. Había visto a innumerables seres inclinarse y halagarla, pero ninguno la había mirado. Ella con una verdad tan clara. Ella se susurró a sí misma, él no es reclamado, pero lo es. No sin valor. En ese momento tranquilo, un vínculo inesperado había comenzado a crecer, construido no sobre títulos o poder, pero sobre el respeto y la honestidad. Ni Ravi ni Sura lo entendieron completamente todavía, pero ambos sintieron que echaba raíces. Las estrellas de afuera ardían, y el camino por delante seguía siendo incierto, pero un nuevo hilo había desaparecido. Sido entretejido entre reina humana y alienígena, y fue solo el comienzo. La nave comercial flotaba silenciosamente entre las estrellas, pero los pensamientos de Ravi distaban mucho de estar tranquilos. Cuantos más días pasaban, más notó cambios a su alrededor. La gente ya no lo veía como un simple mecánico. Los susurradores lo siguieron. En cada estación, visitaron comerciantes, trabajadores, incluso extraños lo miraron fijamente. Con curiosidad, algunos con respeto, otros con dudas. La historia de la reina y el humano se había extendido mucho. Ravi trató de permanecer igual. Él todavía limpiaba el motores, revisé los cables y arreglé las piezas rotas. Pero incluso cuando trabajaba, sintió los ojos puestos en él. Su tripulación ya no bromeaba con él tan libremente. Naren, quien una vez se burlaba de él todos los días, ahora hablaba con una especie de respeto incómodo. El capitán a menudo lo estudiaba como si esperara a que sucediera algo. Una noche, como el barco descansaba en otra gran estación, Ravi caminaba solo por el concurrido mercado. Quería un momento de paz lejos de las miradas curiosas de la tripulación. El mercado estaba lleno de color y sonido. El puesto vendía comida,
herramientas, telas y extrañas piedras brillantes. Voces mezcladas. Decenas de idiomas. Ravi comenzaba a relajarse cuando una voz aguda lo detuvo. ¿Estás ahí, humano? Ravi se volvió. Un alto. Alien noble se paró frente a él. Vestida con túnicas plateadas con líneas afiladas de oro. Los guardias lo seguían de cerca. Los ojos del noble brillaban débilmente y su boca se curvaba en una delgada sonrisa. Tú eres el que notó la reina, dijo el noble. Su tono era suave, pero no había amabilidad en él. Dime qué hace. Eres tan especial que ella desperdiciaría su mirada en ti. Ravi sintió un escalofrío. Se inclinó cortésmente. No soy nadie especial. Solo soy un mecánico. El noble rió suavemente. Un mecánico que dibuja los ojos de una reina no es ordinario. Pero no la confundas. Interés por la seguridad. Muchos nobles no están contentos con esto. Se preguntan qué truco has usado. No tengo truco, Ravi. Dicho simplemente. Solo dije la verdad. La noble sonrisa se desvaneció. La verdad es peligrosa. Recuerda a este humano. No todo el mundo desea verte caminar a su lado. Algunos de nosotros. Se asegurará de que te caigas. Con eso, el noble se dio la vuelta y se fue. Sus guardias. Siguiendo. Ravi se quedó quieto, con el corazón latiendo rápido. Se dio cuenta de que el mayor, el trabajador, tenía razón. La atención de la reina no fue solo un regalo. Eso lo había convertido en un objetivo. Cuando Ravi regresó a el barco, se quedó callado. Pero el recuerdo de las palabras del noble se quedó con él. Él trató de ocultar su preocupación. Pero el capitán se dio cuenta. ¿Alguien habló contigo?, preguntó el capitán. Sí. Ravi admitió. Ah, noble. Me advirtió que los demás no están contentos. El capitán suspiró. Esto es lo que temía. Debes tener cuidado, Ravi. No puedes luchar contra ellos con fuerza. Pero quizás puedas con sabiduría. No dejes que la ira te guíe. Ravi asintió, aunque no estaba seguro de cuánto sabiduría que realmente tenía. A la semana siguiente, el barco fue convocado nuevamente a la estación Queen. Ravi se sintió incómodo mientras caminaba por los grandes salones. Cuando entró, la reina Sur estaba sentada con ella. Consejo de nobles. Sus ojos se volvieron hacia él en el momento en que entró. Algunos llenos de fría aversión, otros de curiosidad. Sur levantó la mano, silenciando los susurros. Ravi de la tierra, ven al frente. Ravi obedeció, inclinándose respetuosamente. Los ojos de la reina se suavizaron ligeramente mientras lo miraba. Uno, noble, el mismo hombre que había hablado con Ravi en el mercado, dio un paso al frente. La voz era fuerte y aguda. Mi reina, con respeto, debo preguntar por qué este humano. Párate aquí. No tiene casa, ni entrenamiento, ni nombre de honor. Él es no reclamado. Tal persona no debería caminar por estos pasillos. La cámara se llenó de baja murmullos. Muchos asintieron con la cabeza. Los ojos del señor se volvieron hacia Ravi. ¿Qué haces tú? ¿Decir esto? Ravi, ¿no eres digno de pararte aquí? Ravi sintió cada ión. Su pecho apretado. Pero él recordó sus palabras sobre honestidad. Inclinó levemente la cabeza y respondió, no tengo sangre noble. No tengo casa ni pancarta. Solo tengo mis manos y mi trabajo. Pero si la verdad es peso, entonces la he hablado. Si la lealtad tiene valor, entonces puedo darlo. Eso es todo lo que puedo ofrecer. El pasillo se quedó en silencio. Algunos nobles. Parecía sorprendido, otros molestos. Pero los ojos de Sur brillaban de aprobación. Honestidad. Una vez más, dijo en voz baja. Y eso es más de lo que muchos nobles me han dado. Él. La sesión del consejo terminó, pero la inquietud persistió. Ravi salió del pasillo, sintiendo que la tensión a su alrededor aumentaba. Más tarde esa noche, mientras caminaba por el jardín exterior de la estación, se acercó otro noble. Este fue mayor con ojos amables. Él habló suavemente. No dejes que sus palabras te aplasten. Ellos temen lo que no pueden entender. Un humano sin cadenas puede ser más alto que uno con estandartes pesados. Ravi fue agradecido por las amables palabras, pero aún se sentía inseguro. Él no tenía ningún deseo de ser parte de juegos nobles, pero él no podía escapar de ellos. La reina lo había atraído a su círculo.
Si él lo deseaba. O no, los días se convirtieron en semanas. Ravi se vio convocado a menudo para hablar. Con Sura. A veces hablaban de cosas simples, máquinas, barcos o incluso historias de la tierra. Otras veces ella le hacía preguntas sobre lealtad, coraje y elección. Él respondió lo mejor que pudo, siempre con honestidad. La reina escuchó atentamente, sus ojos pensativos. Ella parecía valorar sus palabras incluso cuando eran simples. Poco a poco, Ravi comenzó a sentir menos miedo a su alrededor. Aunque ella era poderosa, ella le habló como si su voz importara. Pero fuera de su cámara, la presión creció. Los nobles susurraron en su contra, algunos incluso intentaron ponerlo a prueba con pequeños desafíos. Ellos preguntaron. Él para resolver acertijos, para responder preguntas de honor, incluso para participar en concursos de habilidad. Ravi no era un luchador, pero usó el pensamiento rápido y la paciencia para convertir sus pruebas en pequeñas victorias. Cuando un noble se burló de él por siendo débil, Ravi respondió con calma, quizás la fuerza no siempre se demuestra por músculo. A veces se demuestra poniéndose de pie. Cuando otros intentaron empujarte hacia abajo, la reina, que se enteró de esto, sonrió en silencio. Ella vio lo que los nobles no pudieron. Ravi no era fuerte en él. Manera en que lo valoraban, pero él tenía su propia fuerza. El vínculo entre Ravi y Sur creció lenta pero seguramente. No se construyó sobre la fuerza o el deber, sino sobre el respeto y la verdad. Sin embargo, las crecientes tensiones a su alrededor eran claras. Cuanto más lo valoraba, más deseaban ver algunos nobles. Él se calló. Ravi se paró junto a la ventana de su litera una noche, observando la interminable estrellas. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero por primera vez en su vida, sintió que sus pasos tenían significado. Y aunque el peligro aguardaba en las sombras, él no se apartaba. Los días de paz no duraron. Ravi se había acostumbrado a susurros y pruebas de los nobles. Pero algo más oscuro ahora se movía debajo de la superficie. Lo sintió por primera vez en el mercado de la estación. Como él pasó junto a filas de puestos, escuchó a los comerciantes hablando en voz baja. Ellos. Digamos que la reina se debilita. Uno susurró, su consejo está dividido, y ahora pierde el tiempo con un humano. Él. Otros se inclinaron más cerca. Es el momento perfecto. Las facciones externas están planeando algo pronto. Ella no tendrá la fuerza para retenerlos. Los pasos de Ravi se ralentizaron, sus orejas afiladas. Él fingió. Estudia una canasta de frutas, pero su corazón late más rápido. Cuando los dos hombres se fueron, él regresó apresuradamente al barco esa noche. Pensó en las palabras una y otra vez. ¿Podría ser verdad? ¿Alguien planeaba atacar a la reina Sur por su culpa? Al día siguiente, Ravi fue a verla. Buque como de costumbre. Convocado para una breve reunión. La reina lo estudió cuando entró. Ella pareció notar la preocupación en su cara. «Estás preocupada», dijo con calma. Ravi Bode, mi reina. Perdóname, pero debo hablar en el mercado. Escuché traidores. Ellos dijeron. Los enemigos se mueven en tu contra. Creen que su consejo está dividido. Creen que ahora es el momento de atacar. Él. La cámara se quedó en silencio. Los ojos de Sur se entrecerraron ligeramente, pero su voz permaneció uniforme. ¿Y tú les crees? Yo. No puedo estar seguro, admitió Ravi. Pero sus voces transmitían la verdad. Pensé que tú deberías saberlo. Un murmullo se extendió entre sus asesores que estaban cerca. Uno de ellos se burló. ¿Por qué deberíamos confiar en las palabras de un mecánico? Un humano no puede entender la política de nuestro imperio. Los traidores dicen mentiras por una moneda. Ravi bajó la cabeza, pero no dio un paso atrás. Quizás no sepa de política, pero yo sé lo que escuché y conozco el peligro cuando se acerca. Sur levantó la mano, silenciando a su asesora. Ella miró en Ravi por un largo momento. Finalmente, ella dijo, confío en lo que escuchaste. A veces, la verdad viene de oídos sencillos, no de lenguas nobles. Sus palabras conmocionaron a los asesores, pero no se atrevieron a discutir. Más lejos. Después de la reunión, Sur llamó a Ravi para que se quedara. La cámara se vació. Hasta que estuvieron solos. Corres mucho riesgo al decir esas palabras. Ella le dijo en voz baja.
Muchos lo usarán para llamarte a mentiroso, pero no veo miedo en tus ojos. Rabi negó con la cabeza. Solo deseo. Sirve a la verdad. Si llega el peligro, debe ser advertido. La mirada de la reina se suavizó. Entonces te lo agradezco y actuaré. Esa misma noche, Sura ordenó a sus exploradores que vigila las fronteras de su imperio. En cuestión de días, sus informes regresaron. Rabi. Los temores eran reales. Una facción hostil, oculta durante mucho tiempo en las sombras, se estaba reuniendo. Fuerza. Sus barcos se movían cerca de los bordes de su territorio, esperando el momento adecuado para atacar. El consejo. Reunidos de nuevo. Muchos discutieron sobre qué hacer. Algunos querían ignorar la amenaza. Otros exigieron la guerra de inmediato. Las voces chocaron en la gran cámara hasta Sur. Levantó la mano. No nos apresuraremos, declaró. Nos prepararemos y lo haremos. Enfrentate al enemigo cuando ataque. Sus ojos se dirigieron brevemente a Rabi. Los nobles. Se dio cuenta y los susurros se esparcieron por el pasillo. Algunos lo acusaron de sembrar miedo en la mente de la reina. Otros comenzaron a preguntarse si el humano realmente tenía perspicacia. Pero a Rabi le importaban poco sus susurros. Él solo sabía que se avecinaba la guerra. Esa noche, Rabi no pudo. Duerme. Caminó por los jardines de la estación, las estrellas sobre el frías y silencio. Pensó en la tierra, en su lejano hogar y en lo diferente que había sido su vida. Conviértete. Solo había querido trabajar con máquinas, pero ahora estaba en el centro de un punto de lucha del imperio mientras caminaba. Oyó pasos detrás de él. Él se volvió para ver al noble mayor que una vez le había hablado amablemente. El rostro del hombre estaba tranquilo. Aunque sus ojos eran serios, tú te has colocado en un lugar peligroso. El noble dijo, al hablar de esta amenaza, te has ganado el favor de la reina. Confía, pero también te has hecho enemigos. Algunos te culparán por el miedo que ahora se extiende por el imperio. Rabi asintió lentamente. Hice lo que tenía que hacer. Ella necesitaba saberlo. El noble estudió. Él por un largo momento. Entonces mantente firme. Las sombras te pondrán a prueba, pero quizás aguantarás. En los días siguientes, la flota de Sur comenzó a prepararse. Buques. Se movió a posiciones más fuertes. Se levantaron defensas y los mensajeros llevaron advertencias a los mundos aliados. Tensión. Llenó el aire. Todos sabían que se avecinaba una tormenta. Rabi continuó su trabajo, ayudando donde pudo. Aunque no era soldado, ayudaba con máquinas, revisaba sistemas e incluso daba pequeñas sugerencias basadas en su conocimiento de tácticas humanas simples. Algunos soldados se rieron al principio, pero después de ver sus ideas funcionar en pequeños simulacros, comenzaron a escuchar. La propia Sur lo llamaba a menudo, preguntándole sus pensamientos. Rabi siempre respondía honestamente, incluso cuando sus ideas eran simples. Ella pareció valorar la simplicidad de sus palabras. Donde los nobles dio discursos llenos de orgullo, Rabi habló directamente. Una noche, mientras parados juntos en la cubierta de observación de su barco, Sur miró las estrellas. El ataque llegará pronto, dijo. En silencio. Rabi se paró a su lado. Sus manos se juntaron detrás de su espalda. Entonces nosotros. Debe estar listo. Sur volvió su mirada hacia él. No tienes miedo, Rabi sonrió débilmente. Por supuesto, me temo. Pero el miedo lo hace. No me impide pararme aquí. Por un momento, los ojos de la reina se suavizaron. Y ella asintió un poco. Poco después, estalló la tormenta. Exploradores enemigos reportados. Naves moviéndose rápidamente hacia una de las fortalezas de Sur. La facción hostil eligió bien su objetivo, con la esperanza de atacar rápidamente y mostrar su debilidad. La flota de la reina se movió de inmediato. Preparándose para enfrentar la amenaza, Rabi se encontró a bordo de su buque insignia, observando cómo los vastos barcos del imperio iluminaban la oscuridad con sus motores. Sintió el peso de lo que se avecinaba. Pero él también sintió que la extraña fuerza de otra cosa crecía dentro de él. Todavía no había sido reclamado, todavía era solo un mecánico. Sin embargo, ahora su voz había dado forma a las elecciones de una reina. Y su advertencia la había salvado. Empire de ser atrapado ciego. La batalla aún no había comenzado. Pero Rabi sabía una cosa con certeza. Su vida fue
Ya no es su pequeño camino. Había entrado en algo más grande, y no había vuelta atrás. El ataque del enemigo llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Los exploradores habían informado de su movimiento, pero la facción hostil llegó a la fortaleza de Sura en un solo día. Por él. Cuando llegó su flota, las defensas exteriores ya estaban bajo fuego. Ravi se paró en la cubierta de mando del buque insignia, con el corazón acelerado mientras sonaban las alarmas en el barco. La vasta visión. La pantalla mostraba naves enemigas pululando como pájaros oscuros, disparando corrientes de energía. A través del vacío. Sir se sentó erguido en su trono como una silla de mando. Su voz se calmó mientras daba órdenes a sus capitanes. Mantenga la formación. No rompas filas. Los haremos retroceder con disciplina. No. Furia, ella ordenó. Sus oficiales obedecieron, sus voces agudas mientras transmitió sus órdenes. La flota se movió con precisión. Como una sola gran bestia. Sus armas contraatacan a los invasores. Ravi agarró la barandilla a su lado. Él no era un soldado, pero la vista. Grabado en su memoria. El choque de flotas no se parecía en nada a las pequeñas escaramuzas de traidores que tuvo una vez conocido. Esto era una guerra, y su escala era aterradora. A medida que avanzaba la batalla, Ravi noté algo en la pantalla. Varias naves enemigas se separaron de la lucha principal, deslizándose más allá de las líneas exteriores. Se movieron con propósito, dirigiéndose hacia el buque insignia en sí. Señaló rápidamente. Vienen por nosotros. Los ojos de Sur siguieron su mano. Ella dio una orden aguda. Redirigir a las alas para interceptar. No dejes que lleguen a este barco. El mineral se llevó a cabo, pero el enemigo presionó con fuerza. Las explosiones sacudieron el buque insignia mientras ondas de choque de explosiones distantes rodaron por el espacio. Ravi tropezó, atrapando. Él mismo en la barandilla. A pesar de todo, Sur mantuvo la calma. Su voz nunca vaciló. Sus ojos nunca apartaron la mirada de la pelea. Ravi se dio cuenta entonces de por qué su gente la seguía. Ella no solo era poderosa, pero firme como una piedra. Pasaron las horas. La batalla se extendió en interminables oleadas de estriques y contraataques. Finalmente, las naves enemigas comenzaron a romperse. Su líder. Ver la pelea volverse en su contra. Orden de retirarse. Uno por uno, las embarcaciones regresaron a la oscuridad, dejando restos atrás. El Imperio. Fleet había ganado el día, pero el costo era elevado. Muchos barcos resultaron dañados y muchos se perdieron vidas cuando se calmó el silencio de la victoria. Ravi sintió tanto alivio y tristeza. Había sobrevivido, pero vio el dolor en los ojos de los soldados que regresaban a cubierta por ellos. La victoria llegó con la derrota después de la batalla. El consejo se reunió una vez más en él. Gran Cámara. Los nobles estaban divididos. Algunos elogiaron a Sura por su liderazgo, mientras que otros cuestionaron por qué había escuchado la advertencia de un humano. Quizás sea un espía. Murmullos llenaron la cámara. Ravi sintió que cada ojo se volvía hacia él. Su pecho titán, pero se quedó quieto. Sur levantó la mano pidiendo silencio. Suficiente. Él no es un espía. Su advertencia nos salvó del desastre. Sin él, el enemigo habría golpeado sin ser visto. Pero el noble no se inclinó. Entonces déjalo probar su lealtad. Si realmente está con nosotros, que enfrente el juicio. Si sobrevive, nosotros honrará su lugar. Si fracasa, conoceremos su debilidad. El salón revuelve. Con acuerdo. Incluso aquellos que apoyaron a Ravi no pudieron negar el llamado del consejo. Ravi miró a Sura por primera vez. Sus ojos mostraban un atisbo de conflicto. Ella se preocupaba por él, pero ni siquiera una reina podía negar la tradición. Lentamente, ella asintió. Que así sea, dijo ella. Enfrentará la prueba de la lealtad. Esa noche, Ravi estaba llevado a un gran salón en lo profundo de la estación. La cámara era ancha y vacía. Sus paredes están revestidas con tallas de guerreros de épocas pasadas. En el centro había un círculo de piedras brillantes, luz proyectando sombras por el suelo. Apareció el noble mayor que una vez le había hablado amablemente. Su rostro estaba grave. Este juicio no es una batalla de fuerzas, explicó, es una prueba de corazón. Se le darán opciones. Cada camino revelará quién eres.
Si tus elecciones demuestran lealtad, vivirás. Sí. No, las piedras mismas te juzgarán. Rabiu tragó saliva con fuerza. Él no tenía arma, ninguna máquina que lo guíe, solo sus pensamientos, su corazón y su voluntad. Entró en el círculo. De inmediato, la pierna se volvió más brillante envolviéndolo. El salón desapareció, reemplazado por visiones. Primero, vio la Tierra. El planeta azul. Flotó ante él, llamándolo a casa. Escuchó las voces de su familia, la risa de los niños que una vez conoció. Él. Calidez de la vida simple, una voz preguntó, ¿deseas regresar? Si usted elige Tierra, el imperio perderá tu ayuda, pero tu corazón encontrará descanso. Rabi sintió un debach. Anhelaba un hogar. Sin embargo, pensó en Sura, su gente. En la guerra que aún ardía lentamente, sacudió su cabeza. No puedo ir. No mientras me necesiten. La visión se desvaneció, reemplazada por Odo. Ahora estaba parado en un campo de batalla, soldados cayendo a su alrededor. Las manos eran un arma que brillaba con poder. La voz susurró, ¿reclamarás poder para ti? Si lo tomas, tú vivirá como un gobernante. Pero la reina caerá. Rabi miró el arma. Su. Glow era tentador, pero lo dejó caer de sus manos. El poder no es nada si destruye lo que deseo proteger, él dijo con firmeza. Llegó la visión final. Se paró ante la mismísima reina Sur. Ella lo miró con ojos firmes. La voz susurró de nuevo. ¿Le sirves porque la amas o porque temes? ¿Ella? La respuesta de Rabi llegó sin dudarlo. Sirvo porque es lo correcto. Ella es fuerte pero también lleva la peso de su gente. Si puedo aliviar esa carga aunque sea un poco, entonces lo haré. Él. Visiones disueltas. El salón regresó. Rabi se quedó solo en el círculo resplandeciente. Las piedras brillaron intensamente, luego se atenuaron para calmar la luz. El juicio había terminado. El noble dio un paso adelante, con una rara sonrisa en su rostro. Has pasado las piedras. Has juzgado leal tu corazón. Cuando Rabi regresó a la sala del consejo, todos los ojos estaban puestos en él una vez más. Esta vez, nadie dudó. La reina se levantó de su asiento, con la voz firme. Que se sepa. Ella declaró que este humano es leal a mí y a este imperio. Él es no forastero. Él es uno de nosotros. Los nobles presagiaban, incluso aquellos que antes habían dudado. Rabi sintió un extraño calor en el pecho. No solo había sobrevivido, sino que se había ganado su lugar. Sin embargo, mientras miraba a Sura, él vio en sus ojos que la guerra estaba lejos de terminar. Las sombras apenas habían comenzado a moverse, y aún esperaban mayores pruebas. Adelante. Los días que siguieron a la prueba de lealtad fueron tensos pero llenos de propósito. Rabi se había ganado su lugar. Al lado de la reina Sura. Sin embargo, sabía que las sombras de las fuerzas enemigas aún persistían. Listo para atacar de nuevo. La flota había reparado sus barcos dañados y los preparativos estaban en marcha para la próxima confrontación. Rabi caminó por los cárteres del buque insignia, comprobando sistemas, escuchando, observando. Su corazón se había vuelto más firme desde el juicio. No. Ya no era solo un mecánico, ahora tenía un sentido de responsabilidad que se extendía más allá de su trabajo. Cada elección que hizo podría afectar innumerables vidas. La reina lo llamó una vez más a la observación. Cubierta. Las estrellas se extendían interminablemente ante ellos. Testigos silenciosos de la elaboración de la cerveza. Tormenta. Te has probado a ti mismo, Rabi, dijo Sur en voz baja. Pero el enemigo crece. Más fuerte. Necesitaré más que máquinas. Necesitaré tu coraje, tu mente y tu honestidad. ¿Te pondrás de pie? ¿Conmigo en la batalla por venir? Rabi asintió con firmeza. Lo haré, mi reina. Pase lo que pase, no me alejaré. Sur lo estudió por un momento. Entonces prepárate. El enemigo planea atacar nuestra capital directamente. Esta será su mayor huelga. Debemos retenerlos o el imperio puede caer. Las noticias. Esparza por la flota. Soldados y nobles sintieron por igual el peso de la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, había una sensación de determinación también con Rabi de pie junto a la reina. La gente sintió una nueva coraje. Llegó el día de la batalla. La flota se movió en formación hacia el acercamiento del enemigo.
Ravi trabajó incansablemente en los sistemas insignia, asegurando que todas las armas y motores funcionaran al máximo. Fuerza. Revisó los escudos, recalibró las matrices de objetivos y realizó simulaciones junto con los ingenieros. Las manos estaban firmes, su mente afilada mientras la flota enemiga aparecía en el horizonte. Una nube oscura de barcos. Ravi sintió un escalofrío. Corre a través de él. Sin embargo, también sintió determinación. Recordó las pruebas que había enfrentado, la confianza de la reina y las vidas. Dependiendo de él. La batalla comenzó con un rugido de motores y rayos de energía atravesando el espacio. Ravi monitoreado los movimientos, transmitiendo información a las órdenes de Sur. Detectó puntos débiles. Comunicaba aperturas y sugería maniobras tácticas basadas en los patrones del enemigo. Aunque no tenía formal entrenando en la guerra, sus simples observaciones resultaron invaluables. En un momento, un ataque enemigo atravesó la defensa exterior y corrió hacia la nave insignia. Ravi lo vio segundos antes. Los alcanzó. Lado de estribor entrante. Redirige los escudos, gritó. Él. La tripulación obedeció al instante, los escudos de energía se encendieron justo a tiempo para desviar el ataque. Una alegría atravesó él. Cubierta, pero la atención de Ravies nunca flaqueó. Todavía quedaban muchos peligros por delante. Pasaron las horas mientras la batalla se desataba. Los barcos enemigos cayeron, otros se retiraron, pero las olas continuaron presionando. Ravi se mudó de estación en estación, guiando a los miembros de la tripulación, ofreciendo consejos y manteniendo moral estable. Sintió la tensión en su cuerpo, pero la apartó. No había espacio para la vacilación. Finalmente, el líder de la flota enemiga apareció como un enorme buque de guerra, brillando con una energía oscura más grande que cualquier cosa que Ravi hubiera visto. Se movía a una velocidad aterradora. Apuntando directamente al insignia, Sur se mantuvo erguida en su silla de mando. Este es el momento, dijo. Ravi, te necesitaré a mi lado. Tu juicio es tan importante como cualquier arma. Ravi asintió, moviéndose a su lado. Juntos, vieron acercarse el enorme barco. Su presencia era abrumadora. Pero Ravi no vaciló. Estudió sus patrones, notando una pequeña abertura cerca. Los motores. Tiene un punto débil cerca de los propulsores traseros, dijo Ravi rápidamente. Si lo atacamos, podemos desactivar la nave principal sin perder demasiadas otras. Los ojos de Sur se iluminaron. Entonces nosotros. Golpeen juntos. El buque insignia giró, cargando armas. Ravi guió a la tripulación. Mientras se enfocaban en el objetivo. Rayos de energía atraviesan el espacio, golpeando el punto débil del enemigo. El buque de guerra se cerró, chispas volando de su superficie. El enemigo tomó represalias, enviando un ola de barcos más pequeños alrededor del buque insignia. Ravi se mudó a otra estación, coordinando defensas, ayudando a debilitar. Los barcos evitan la destrucción y dan instrucciones claras. Cada elección que hizo salvó vidas. La batalla llegó a su clímax cuando la enorme nave enemiga flaqueó. Sus motores explotaron, enviándolo girando hacia el vacío. El resto. La flota se dispersó, retirándose mientras las fuerzas del imperio se mantenían firmes. Los vítores estallaron en todo el buque insignia y los vasos circundantes. La capital de la reina se había salvado después. Ravi finalmente se permitió respirar. El agotamiento lo golpeó, pero también hubo orgullo. Se había puesto al lado de una reina, había guiado una flota y había salvado innumerables vidas. Para alguien que alguna vez solo había arreglado máquinas, las hazañas del día se sintieron casi irreal. La reina Sur se acercó a él en silencio mientras la flota celebraba. Ella. La expresión era tranquila, pero llena de calidez. Has hecho más de lo que podría haber esperado. Hoy, demuestras que ser no reclamado no es debilidad. Tienes una fuerza que no se puede medir por sangre o título. Ravi presagió levemente. Y solo hice lo que pude, mi reina. Lo volvería a hacer si fuera necesario. Sura sonrió. Suavemente. Y es por eso que no eres solo un mecánico humano. Tú eres mi aliado, mi amigo de confianza, y un verdadero miembro de este imperio. Por primera vez, Ravi. Sentí un sentido de pertenencia. Ya no estaba sin reclamar en las sombras. Él tenía. Encontró un lugar donde su voz importaba,
donde se reconocía su coraje y donde se valoraban la honestidad y la lealtad. Por encima de todo punto, mientras las estrellas brillaban más allá de la ventana gráfica. Ravi se dio cuenta de que la vida había cambiado para siempre. La galaxia era vasta, llena de peligros y maravillas, y había pisado audazmente su corazón. Se había enfrentado a sombras, había puesto a prueba la lealtad y sobrevivió a juicios destinados a héroes. Sin embargo, la mayor verdad que había aprendido era esta. Incluso el humano más simple, guiado por el coraje y la honestidad, podrían cambiar el curso de los mundos. La flota regresó lentamente a la capital, llevando victoria, alivio y el conocimiento de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Ravi caminó junto a la reina Sura cuando entraron en los grandes salones. Ya no era un mero mecánico, sino un símbolo de valentía y la verdad. Y así, el humano que una vez no había sido reclamado pasó a ser recordado no por su linaje, su título o su fuerza, sino por su corazón y las decisiones que tomó. Las estrellas se estiraron infinitamente ante ellos, llenos de promesas y aventuras.